Eso es como una característica muy general con respecto a este tema. Entre los siglos XVI y XIX pudiéramos hablar más de cómo fue influenciando en el tema de juventudes la industrialización como tal. El proceso de industrialización marca los cambios en la familia, la escuela, el ejército, el trabajo y la cultura. Y allí surge y se establecen grupos sociales, como grupos sociales la infancia y la juventud, pero predomina la inserción al mundo laboral. Desde pequeños los niños se alistan y los jóvenes para su futuro desempeño como adultos. O sea, desde muy pequeños se les entrena para el mundo laboral. De hecho, no sé si usted estuvo como muy en las redes sociales, por cierto, muy posicionado un tema de los niños que existían en la época esta dura de la industrialización, sobre todo en Inglaterra, que eran los niños que se dedicaban a meterlos por las chimeneas, para que limpiaran las chimeneas, y era un trabajo terrible que además morían a muy corta edad, porque eso les producía una contaminación y un problema de salud, sobre todo con los pulmones, que era insuperable, ¿no? Entonces eran niños especialmente dedicados a hacer ese tipo de trabajo duro, o sea que por su complexión física, por su manera de desplazarse con facilidad dentro de esos oscuros túneles que eran las chimeneas, entonces los colocaban para eso. Y eran niños que estaban desde pequeños entrenados para, para ser trabajadores, pero en la más baja escala y con las más terribles condiciones. Entonces, un poco para que nosotros ilustremos, porque a veces nosotros pensamos en juventudes y como que toda la vida los jóvenes está asociado a libertad. Para nosotros, en este momento, cuando yo les pregunto qué significa ser joven, significa una cantidad de cosas que no en esas épocas no tenían ningún tipo ni se pensaba siquiera que podían ofrecerse ese tipo de privilegios, ni siquiera privilegios, derechos. O sea, el tema de los derechos fue avanzando en la medida que también fueron avanzando los movimientos de los trabajadores, el movimiento de los trabajadores, de las mujeres buscando el voto, las reivindicaciones sociales asociadas al marxismo, además, como ideología política, que fueron, digamos, incursionando dentro de lo que fueron la concepción de ciudadanía moderna y de obtención de derechos de todas las personas, sobre todo los trabajadores y en particular las mujeres y los niños que habían estado como doblemente explotados por su condición precisamente de mujeres y niños que eran subpagados de una manera terrible, e incluso no se les pagaba a veces y persistían situaciones de esclavitud. Entonces, toda esa situación social hace, digamos, que se van dando progresivamente una serie de reivindicaciones y de reclamo de los derechos para estos sectores que poco a poco se van incorporando, pero que hasta el día de hoy subsisten algunos temas de injusticia social, además en lo que conocemos como sociedades modernas, entre comillas, donde todavía hay situaciones de esclavitud que se están retomando, por ejemplo, el trabajo de niños en fábricas de zapatos, de ropa, de construcción, o sea, eso existe todavía. Ahorita en el siglo XXI existen situaciones que a lo mejor no están eh, generalizadas, o los países altamente industrializados son quizás los que ocultan más esa situación, porque no es que en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra no existan situaciones de pobreza extrema, existen, pero están muy ocultas, ¿no? En España, en todos los países que se venden, digamos, con esa visión de progreso, tienen ese tipo de situaciones existen. De hecho, hay una pugna, y eso es algo que en este momento nosotros podemos observar entre todo ese modelo de la ciudadanía moderna, con la vuelta a una especie de nuevas sociedades feudales, como decía Humberto Eco, nuevos señores feudales que ya no son, digamos, como esos del medioevo, pero sí son señores feudales sin nombre aparente, pero que no son otra cosa que las grandes transnacionales, ¿no? Entonces eso, digamos, como tratando de hacer una comparación de cómo se van dando estos procesos a través del tiempo. Aquí es importante ver en los siglos donde se destaca el tema de la incursión de la ciudadanía moderna, la naciente clase burguesa, que comienza a tener un mayor privilegio y acceso a los centros de estudios. Los hijos e hijas de la clase proletaria
sí permanecen sin ocupación. Entonces fíjense que son todos temas que si nosotros analizamos allí la influencia del marxismo y cómo se fueron generando estas reivindicaciones en los siglos, entre los siglos XIX y más sobre todo en el siglo XX, yo creo que ahí se coló el siglo XIX, la familia va cambiando hacia una estructura monoparental. Eso se da sobre todo en lo que conocemos en la revolución industrial. Esa industrialización se da a partir de ese fenómeno en la familia, que era diferente cuando lo vemos en otras sociedades, en las sociedades más antiguas. La familia en este caso se genera como un modelo de familia nuclear. Allí se comienza a dar esa idea de la familia nuclear y no extendida, ¿no? Ahí hay un fenómeno que se visibiliza allí. Y por otra parte, hay unos crecientes procesos de urbanización. Entonces, las ciudades, a diferencia, digamos, que el medioevo, que era, digamos, son sociedades feudales y rurales, o sea, con mucho peso en el tema de lo agrícola, en este caso se empieza a dar todo un proceso de urbanización y de preeminencia de la ciudad como el centro donde se dan esas dinámicas económicas importantes, ¿no? Entonces, el aparato legislativo produce leyes para establecer pautas para el joven ideal. Es, en otras palabras, el joven inconforme, que es visto como un problema social. O sea, ya en los siglos XIX y XX comienza a hablarse, sí, de juventud, pero empieza a asociarse con problemas. Fíjense ustedes que en ningún momento ustedes dijeron, creo que solo el compañero Richard mencionó en este momento cómo él visibiliza juventudes asociadas a problemas, porque pareciera que eso ha sido también una matriz histórica. O sea, a través del tiempo se ha asociado la juventud, sobre todo cuando comienzan a incorporarse el tema de los derechos, la juventud como problema. Entonces, ya en el siglo XX, la construcción de tipos ideales de jóvenes apuntan a entender que la juventud es un contingente de la población que debería estar asociado a la productividad y es un enfoque funcional. Eso es algo que comienza a verse dentro de esas concepciones. Pero si nosotros queremos identificar cuándo toma realmente importancia la figura de la juventud, es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Allí es cuando nosotros podemos ubicar como un hito importante en la historia, a través del tiempo, cómo se ha visto la juventud, que el joven protagoniza, comienza a convertirse en un protagonista de la sociedad. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial y eso tiene que ver precisamente con la idea de jóvenes que participan en la guerra, en esa Segunda Guerra Mundial, pero también como después de esa posguerra y los procesos que se dieron de reconstrucción de Europa y la participación de Estados Unidos dentro de lo que fue esa alianza de los países para el progreso, entre comillas, siempre decimos eso, cómo se fue generando una masa crítica, un contingente de la población, que en este caso la población joven, que comenzó a tener una presencia importante en el espacio público, en las escuelas, en las universidades. Eso fue después de la posguerra. Se empiezan a dar ese tipo de transformaciones en la sociedad y, por ejemplo, esta imagen yo se las traje y tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo ahorita. ¿Es que acaso ser joven significa solo la edad? Porque hay un concepto que surge precisamente de esta imagen que les coloqué aquí de James Dean, que fue un ícono de juventud que comenzó a marcar en la posguerra la figura de lo que era el joven rebelde, el joven que tenía, digamos, resistencia hacia todo, el que no, o sea, digamos que el rebelde sin causa, como dice el afiche, ¿no? Entonces, este actor llamado James Dean, que además murió muy joven y eso se convierte, digamos, la muerte en los jóvenes se convierte en esas figuras además mediáticas o de cinematográficas, comienzan, digamos, a marcar, digamos, unos estereotipos de lo que significa ser joven. Entonces, este actor llamado James Dean se convierte en su momento, terminando la posguerra, en esa idea de lo juvenil asociado a la rebeldía, a una actitud individual, a la asociación un poco mecanicista o el enfoque político que se asocia a la juventud. Y también comienza a verse la juventud como moda.
Eso antes, bueno, o sea, el joven se tenía un sentido utilitario de la juventud. Mientras más joven se supone que tiene más fuerza, que lo puedes utilizar a un niño para meterlo en una chimenea, o sea, es la utilidad que tenía por ser joven, por la fuerza que tenía para ir a la guerra, o sea, eso sigue existiendo, pero digamos que en este momento ya además de todos esos elementos históricos, se convierte en una moda, o sea, ser joven es una cosa que comienza a convertirse en una moda, ¿no? Pero digamos que las décadas donde la juventud explotó, digamos, en su máxima expresión, todo lo que ahorita hablábamos que puede significar la juventud, como decía la compañera Wendy, de nuevos paradigmas que se presentaban en términos de pensamiento, de renovación, de revolución, decía Serimar, de lo que significa ser joven, fueron la década de los 60, finales de los 60 y los 70, con el movimiento juvenil de los años del 68, del Mayo francés, que fue específicamente una explosión de movimientos universitarios sobre todo, que la compañera decía, para mí ser joven es la vida universitaria. Y ciertamente tiene mucha asociación esa idea de juventud con la universidad, pero eso tiene un momento histórico muy especial que es los años 60 y 70. Porque es allí, yo puse la figura del hippie, ¿no? Amor y paz, pero es allí donde todas esas palabras que están allí como lluvia de ideas, que le hicimos en el seminario anterior, emergen como parte de la asociación de lo que significa ser joven. ¿Qué cosa? Los derechos civiles. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de Martin Luther King, han hablado de Malcolm X, o sea, ahí hubo, digamos, un momento histórico importante donde surgieron una cantidad de protestas protagonizadas por los jóvenes por los derechos civiles, por conquistar mayores derechos civiles de la población negra, de la población en general, de las mujeres, por postular, por ejemplo, el amor libre, la sexualidad se convirtió entonces en un tema que la juventud estaba directamente vinculada al tema de la sexualidad y de la sexualidad abierta, del disfrute, o sea, entendiendo la sexualidad como el disfrute, como el placer y además en la juventud. Entonces eso comienza a ser una idea importante para entender lo que significa ser joven, el amor libre, o sea, sin ataduras además, el amor por la naturaleza, la idea de conquistar los preceptos de paz para preservar la naturaleza. O sea, muchas de las ideas que nosotros en este momento manejamos, incluso en nuestra Constitución, y que la vemos en muchos documentos y que ahorita han tenido como una revitalización, conceptos como, bueno, la Pachamama, no son nuevos, son cosas que desde los años 60 se vienen construyendo ideológicamente. O sea, todo lo que es el respeto por la Pachamama, las religiones incluso alternativas, budistas, o sea, todo el tema del vegetarianismo, todo eso, si ustedes ubican en los años 60 y revisan la literatura, todo lo que ocurre en la época de los 60 y los 70, se van a encontrar con esto. El concepto de libertad, decían ustedes por acá, asociado a la juventud, precisamente es donde más se coloca en el tapete la libertad, pero la libertad de todos y todos, el respeto a los derechos de los países más débiles, el cuestionamiento de jóvenes de la misma sociedad industrial, de los países altamente industrializados y, entre comillas, desarrollados como Francia, Estados Unidos, Inglaterra,